Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al webinar número 29 de la jornada de webinars gratuitos de BDO Dominicano. El tema del día de hoy es ética empresarial en tiempos de crisis. ¿Cómo aplicar mecanismos de denuncia? Está a cargo el señor Pablo Cordon Barrientos, cofundador de la empresa Éticos Global y también director de plataformas GDC o Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de la misma empresa. El señor Colton tiene más de 20 años de experiencia en posiciones ejecutivas y directivas. Posee la certificación LPC por la Ethics and Compliance Initiative de Estados Unidos. Es especialista y consultor en programas de ética aplicada. Ha desarrollado varias plataformas para la gestión de reportes en programas de ética y cumplimiento, así como plataformas de entrenamiento y gamificación. Ha compartido su experiencia como profesor invitado en cursos de ética aplicada para maestrías en varias universidades en Guatemala y cámaras empresariales de la región. Para asegurar una experiencia óptima de conexión, les recomendamos, por favor, apagar o desconectar otros dispositivos que estén conectados a Internet en el lugar donde se encuentren, ya que consumen su ancho de banda. Cerrar otras aplicaciones o ventanas en su computadora o celular. El webinar tendrá una duración estimada de 1 hora. Les invitamos a compartir sus dudas o preguntas a lo largo de la exposición en la sesión de preguntas de la aplicación. Sin embargo, las mismas se están respondiendo al final. Ahora sí, damos paso a nuestro facilitador. Muchas gracias, Vanessa. Buenos días a todos. Bueno, ya que los saludé y me conocieron personalmente, voy a apagar la cámara. Así, pues ponemos toda la atención dentro de la presentación y no me tienen que estar viendo a mí. Ok, voy a quitar la cámara. Listo. Bueno, vamos a platicar un poquito sobre lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño resumen y un pasón muy por arriba de la situación del fraude a nivel global. Vamos a ver qué pasa con la ética y cumplimiento en tiempos de crisis, qué es lo que ven los ejecutivos, qué es lo que piensan los ejecutivos en esta época, gestión de la época y el tone at the top, políticas de ética y cumplimiento y finalmente pues la parte de mecanismos de reporte y mejora continua. Voy a tratar de resumir la presentación lo más que pueda, hacerla en unos 40 minutos, así dejamos 20 minutos, 15, 20 minutos fácilmente para que podamos compartir y para que pueda pues responderles todas las preguntas que tengan y me va a encantar, mientras más preguntas envíen, yo feliz de la vida, así que interactuar con ustedes, de eso se trata. Entonces, bueno, ¿cuánto cuesta no hacer nada? Esa es la pregunta del millón, literalmente. Muchas veces me dicen los clientes, bueno, ¿y qué pasa si estoy sin ti? O sea, ¿qué pasa si no tengo un mecanismo de denuncia, si no tengo un programa ético implementado en la empresa? ¿Realmente me suma, no me suma? Entonces, ¿cuánto nos cuesta no hacer nada al respecto de la ética y el control de fraude dentro de la organización? En primer lugar, globalmente a las empresas le está costando el 5% sobre sus ventas totales las malas prácticas éticas y el fraude en su empresa. La pregunta número 1 que les voy a dejar para que apunten en un papelito es, ¿cuánto venden? ¿Cuánto venden al año? Y sobre esas ventas anuales le saquen un 5%. Y esa es la contingencia que tienen. Vale la pena decir que en Latinoamérica se multiplica casi por 2 este porcentaje, entonces dependiendo de los controles y la rigurosidad de los mismos, pues así también es la contingencia que ustedes tienen. Ese es un promedio global, este 5%, pero en Latinoamérica es mucho más alto. ¿Qué más? 14 meses toma detectar un caso de fraude y a un costo promedio mensual de 8.3 miles de dólares. Detectarlo más rápido es mejor. Tener formas y controles que permitan detectar el fraude de forma rápida y reducir este porcentaje, este promedio, perdón, de 14 meses, significa ahorrar plata.
O sea que ya estamos viendo también cuánto nos cuesta. ¿Qué pasa cuando nuestros ejecutivos no tienen clara la brújula ética y no tienen claros los valores y las políticas de la empresa? Los fraudes que cometen los ejecutivos, si bien es cierto, no son la mayor parte, solo son como el 30% de los casos, una cosa así, son los más caros. Estamos hablando que mientras que un empleado promedio que comete un fraude, el costo es aproximadamente de $60,000, en ejecutivos de alto nivel o incluso dueños de las organizaciones o accionistas, los fraudes se van a más de $600,000. Entonces es un platal. Eso también cuesta no hacer nada. Bueno, pasemos a la parte de los hombres. Señores, los hombres, el costo del fraude es el doble respecto a las mujeres. Así que si tienen ejecutivas, siéntanse tranquilos. Ahora, hubo un estudio que me llamó la atención y ya no metí la data aquí, pero decía que las mujeres no es que no cometan fraudes porque no quieran hacerlo, sino porque tienen más miedo. Entonces, bueno, qué bueno que se tenga ese miedo, que se tiene ese temor y no se haga. Pero los hombres, pues también tienen una contingencia más alta en ese caso. Y finalmente, las pymes son las que más sufren. Miren, es increíble, pero cuando uno habla con empresas pequeñas, bueno, dueños de empresas pequeñas y medianas de menos de 100 empleados y les han cometido un fraude, les han robado, es impresionante cómo les roban de duro, porque usualmente son personas de confianza, el empleado de toda la vida, es que no puedo creer si es que este tipo estuvo conmigo siempre, era mi hombre de confianza y se fue con la plata. Miren, este trabajo, eso es tiene muchas cosas lindas, pero de las cosas tristes es que vemos cada caso de faltas a la confianza y de robos que son impresionantes. Yo estoy seguro que todos ustedes más de alguna vez han escuchado algo de lo que estoy diciendo y les debe de estar haciendo mucho sentido este número que estamos viendo. Entonces, veamos también un poquito de comparaciones, porque justamente al principio les hice una connotación de que en países más desarrollados, por así decirlo, eh, el costo del fraude es menor que en Latinoamérica. Veamos qué pasa en Norteamérica y qué pasa en América Latina. La pérdida media en un caso es de $120,000 en América del Norte, mientras que en América Latina es de $200,000. La recuperación de las pérdidas en América Latina es del 60% contra 55% en América del Norte. Y bueno, la parte de recuperación parcial, que es la parte gris que ustedes ven aquí, es casi igual en América del Norte que en América Latina, pero en la recuperación total casi duplica América del Norte que América Latina. Entonces, hay factores que tienen un agravante en nuestra región y que es bien importante por eso que tengamos controles bien establecidos. Finalmente, algo que ha subido muchísimo es el tema de corrupción. En el último estudio que presentó ACFE no era tan alto el tema de la corrupción a nivel global, pero en los últimos 2 años el costo de la corrupción se ha disparado. Como al decir el costo de la corrupción, me refiero a casos específicos que se engloban en la categoría de corrupción. Actualmente en América Latina ya representan más del 50% estos casos, mientras que en América del Norte todavía están por los 30, y eso es preocupante, porque cuando uno habla de corrupción, estoy seguro que ustedes lo primero que piensan es gobierno, y no, la mayor parte de la corrupción se da entre las mismas empresas privadas, en que un comprador pide plata, entre que se pasan comisiones por negocios ilícitos, en fin, no hay que pensar solamente en gobierno, hay que pensar en cómo la corrupción nos afecta entre empresas privadas. De hecho, es tan fuerte que ya hay legislaciones en diferentes partes del mundo que ya tienen penalizada la corrupción en el sector privado, en donde ya, si yo puedo comprobar que mi proveedor de papel de baño está dándole una comisión a mi comprador,
yo puedo ponerle una demanda por corrupción y puede haber consecuencias legales al respecto. Entonces es bien importante no pensar que la corrupción está lejos de nuestras empresas, todo lo contrario, está adentro de nuestras empresas y le está costando un dineral a las empresas a nivel global. Entonces, veamos también qué piensa la alta gerencia sobre la ética en tiempos de crisis. ¿Cómo puede afectarnos esto dentro de nuestras empresas y qué piensan a nivel global? Veamos, 1 de cada 3 ejecutivos consideran que ahorita, en temporada de COVID, se afecta negativamente la cultura organizacional y es más propensa al fraude. Las empresas con un liderazgo débil son 2 veces más propensas a observar conductas no éticas durante la crisis. Es decir, nuestra gente pues, se ve más tentada a cometer actos no convenientes para la organización. Otra cosa interesante es que cuando se habla de valores en una organización, y cuando hablo que se habla de valores, es que las gerencias, las jefaturas, los supervisores hablan con su equipo sobre los valores. Cuando la gente habla de valores, las personas tienden a portarse mejor, mientras que si no se habla de valores, la gente tiende a portarse mal. Tanto así que es casi el doble el efecto del comportamiento en las personas cuando se habla que cuando no se habla de valores. Por el otro lado, el 77% de los ejecutivos en Latinoamérica creen que los cambios organizacionales incrementan las malas conductas. Y les pregunto, en los últimos 100 días, ¿qué cambios ha sufrido su organización? ¿Alguno de los presentes puede levantar la mano y decir que su organización es la misma que la de hace 100 días? Lo dudo mucho. Han habido cambios fuertes, han habido cambios regulatorios, han habido cambios de pensar, han habido cambios fuertes en la manera en que la gente ve la situación. Entonces, tener claro que estos cambios pueden afectar su cultura organizacional y que esos cambios también pueden llevar a las malas conductas, pues es importante. Así que vale la pena empezar a hablar más de valores y ponerlos sobre la mesa con todo nuestro personal. Ahora vamos a ver un poquito sobre la gestión de la ética y compliance en la empresa. Yo les voy a compartir aquí nuestro modelo. Ahora, no crean que nos lo inventamos y no crean que no tiene también fundamentos metodológicos. Nuestro modelo es pues muy sencillo y se fundamenta en lo último de las ISOs, que es la 37301. Esa está por salir este año, a ver si la pandemia no nos atrasa un poquito el lanzamiento, pero está proyectado que el lanzamiento oficial sea en este segundo semestre. Entonces veamos cómo funciona. En primer lugar, tenemos al empresario o a la junta directiva. No importa el tamaño de la empresa. Siempre debe de haber valores dentro de la organización y siempre es recomendable que estos valores estén reflejados dentro de un código de ética. Y también vale la pena que estén claros en las reglamentaciones que la empresa debe cumplir. Es lo que se llama compliance, es lo que muchos de ustedes han escuchado como compliance, y la parte del compliance está la parte regulatoria y está la parte voluntaria. La parte regulatoria pues son temas específicos que ustedes tienen que cumplir sí o sí porque les exige la industria en donde ustedes operan o las leyes nacionales donde ustedes operan. Y está la parte voluntaria que ya es la parte que regula el comportamiento de las personas de acuerdo a los valores de la organización, que es, por ejemplo, ya cuando las empresas tienen claro y bien establecidos, por ejemplo, sus políticas de conflicto de interés, políticas de no discriminación, políticas de manejo de fraude, en fin, todas las políticas que puedan tener relación con la conducta directa de la gente, pero que no están reglamentadas en una ley específica. Entonces, luego de tener todo esto claro, bueno, y una cosa importante que se me pasó al hablar de compliance es la administración de riesgos.
porque los riesgos se mitigan a través de las acciones que ustedes van haciendo y las políticas que ustedes van implementando para reducir esos riesgos o mitigar esos riesgos. Como tercer paso está cómo sabemos lo que está sucediendo alrededor nuestro. Y la única forma de poder saberlo es poniendo al alcance de nuestros grupos de interés, llámense estos colaboradores, clientes, proveedores o cualquier otro que ustedes consideren, poner a la disposición de ellos mecanismos de reporte que sirvan para alimentar un sistema en donde un comité de ética y cumplimiento puede ir evaluando no solamente los casos que están relacionados al código de ética y a las regulaciones voluntarias que ustedes tienen a lo interno de su empresa, sino que también les ayuda a mejorar. Por eso es que ustedes ven que están esas flechas punteadas que regresan nuevamente a la junta directiva y al empresario y sigue nuevamente con los valores y con los mecanismos de reporte que alimentan este ciclo o este círculo virtuoso de valores y buenas conductas dentro de la organización. Entonces vamos a ver uno por uno. Vamos a empezar por el tone at the top, que es una de las cosas más importantes. El tone at the top es ese tono ético. Vamos a ver aquí. En general, describe el clima ético que se vive en una organización y que es promovido desde la alta gerencia o la junta directiva de la organización. Es decir, es ese sentimiento o esa forma de vivir la ética que vemos de nuestras autoridades. Aquí como primer punto dice, el ejemplo grita tan fuerte que no deja que se escuchen las palabras. Y eso es claro, la gente va a seguir el ejemplo. Siempre me gusta usar el ejemplo aquel de papi, te llama no sé quién, ay, decirle que no estoy. ¿Qué está aprendiendo ahí el niño? A decir mentiras. Y cuando el niño le diga mentiras al papá, pero si tú decís mentiras a cada rato y me haces decirlas, ¿por qué me estás reclamando ahora? El mismo tema es cuando se trata de comportamientos éticos dentro de la organización. Si nuestros colaboradores ven que nosotros nos portamos mal o que nos tomamos licencias para sobornar a algún funcionario o para sobornar a algún comprador o para dar comisiones, pues esperemos que hagan lo mismo. Y cuando nos roben, pues no nos quejemos. Los daños a la reputación de la empresa pueden ser mortales. Miren, se han visto tantos casos últimamente ligados a corrupción. Perdón, solo tomé algo. Se han visto tantos casos últimamente ligados a la corrupción en donde la reputación de las empresas se va al piso. Veamos, por ejemplo, el caso de Odebrecht. Es una empresa que tenía hasta institucionalizado un departamento de sobornos a nivel corporativo. Triste, pero hay una serie en Netflix que se llama El Mecanismo. Se las recomiendo, ahí se explica todo. Y justamente en esa serie explican cómo funcionaba el mecanismo de sobornos y cómo desde la alta gerencia, desde la alta dirección de todos los grandes contratistas de Brasil, venía todo ese esquema de corrupción. Es bien interesante esa serie, se las recomiendo si les gusta y si tienen interés en estos temas. Y en tercer lugar, pues los fraudes que son realizados por la alta gerencia son 6 veces más costosos que la media mundial. Como vimos, más o menos la media mundial está como entre 100 y pico mil dólares y la alta gerencia cuesta 600 mil dólares. Es altísimo el que nuestros ejecutivos no tengan claro el clima ético o la brújula ética que tiene la organización. Entonces, preocuparnos de que la gente realmente, y cuando me refiero ahorita a la gente, me refiero a la gente de hasta arriba, que la gente de hasta arriba de nuestra organización tenga claro ese camino ético, en esa misma medida vamos a tener mejores resultados. Por eso también la estadística que les mostré antesito, en donde decía que el 70 y pico por ciento de las organizaciones en donde los supervisiones no hablan de valores, tienen más propensión a malas conductas, mientras que solamente el 30 y tanto por ciento la tienen cuando la gente sí está comprometida con los valores. Entonces, se disminuye en casi el 100 y pico por ciento ese riesgo.
En segundo punto de este sistema de gestión que nosotros proponemos, pues está ya la parte de ética y compliance. Entonces vamos a ver un poquito a qué nos referimos. A mí me encanta esta expresión colombiana. En Colombia la escuché la primera vez. Reglas claras, chocolate espeso. Si nosotros a nuestra gente le tenemos las reglas bien puestas, bien claras y bien definidas, pues no hay excusa después. Y miren, es interesante también el hecho de pensar, muchas veces uno, no, pero si es que ya se supone que uno contrata a la gente, que cree que uno ya contrata a la gente y ya saben lo que es la honestidad. Miren, depende mucho de cuál es la crianza que recibieron las personas. Yo recuerdo mucho un caso de un niño cercano, un caso cercano nuestro, de un niño que se puso a hacer campaña política en el colegio y empezó a regalarle a los niños de su clase camisetas, les empezó a regalar dinero, se empezó a tratar de comprar los votos. Casualmente este niño es hijo de un diputado que actualmente está en la cárcel en Guatemala. Eh, ¿A qué voy con esto? El niño estaba haciendo las cosas mal porque él estaba consciente que estaba haciendo las cosas mal, o él veía en su figura de autoridad un comportamiento que simplemente estaba emulando. La respuesta es esa. El niño veía a su papá hacer las cosas y para él no había ningún problema en hacer lo que veía en su papá. Entonces, crear un clima ético en las empresas es también muy importante porque no sabemos cuál es la brújula moral que trae de casa la gente. Y en la medida que nosotros pongamos ese set de reglas, ese set de valores, nos vamos a asegurar que todos caminen sobre las reglas que nosotros queremos. Eso yo le llamo de la pared a la acción. A mí me encanta entrar a las empresas, ver los cuadros de nuestros valores y todo. Y cuando me siento con la gente y empiezo a platicar y le pregunto, mira, ¿y cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus valores corporativos? La gente solo se me queda viendo, ay, se ríen y no se recuerdan más que de uno o dos. Hay que ponerlos paredes y quitarlos de la pared y ponerlos en el corazón de la gente. Por eso es que es importante tener un código de ética simple. Al hablar de un código de ética, no necesitamos un libro de 35 páginas con letra número 8 que la gente ni va a leer. Lo que necesitamos es valores claros y definidos y acciones que esperamos que se lleven a cabo de cada uno de esos valores. Eso es un buen código de ética. Identifique y defina los riesgos de su empresa, porque eso le va a ayudar a generar planes de mitigación y generar también las políticas claras de cómo mitigarlos. Por ejemplo, ahí es donde regreso a un comentario que les hice antes de las políticas anticorrupción, conflicto de interés y otras. Continuemos. Ok. Entrando ya ahora en materia de este webinar, las primeras dos partes son importantísimas porque justamente mi socia dice que no hay programa de ética y cumplimiento que sin un buen programa de mecanismos de denuncia pueda ser funcional. Un buen programa de ética y cumplimiento es la columna vertebral, un buen sistema de mecanismos de denuncia es la columna vertebral de un buen programa de ética y cumplimiento. Así que vamos a ver ahora lo que se refiere a los canales de denuncia y cómo estos canales de denuncia ayudan a hacer la mejora continua dentro de la organización. En primer lugar, ¿por qué la gente no reporta? Esa es una pregunta muy válida que se hace en muchas organizaciones. Bueno, tengo mi buzón de sugerencias o tengo mi extensión puesta para que la gente reporte o yo soy de política de puertas abiertas y en mi organización cualquiera puede entrar a mi oficina y decir algo. Les voy a contar por qué no funcionan todos esos temas. Por el miedo. El miedo a la represalia. El sistema debe de generar seguridad porque las personas no van a denunciar nada si no se sienten seguros.
No podemos exigirle a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, a nuestros clientes, a nuestros proveedores que denuncien y pongan en riesgo sus vidas. No podemos pedirles que sean héroes, no podemos pedirles que sean mártires. Si no damos mecanismos de denuncia que den esa seguridad, el miedo va a seguir siendo la causa número uno a nivel mundial por la cual la gente no denuncia. En segundo lugar, porque creen que no pasará nada. Ok, tengo un buen mecanismo de denuncia, tengo un buen proveedor, me dan los mejores mecanismos de denuncia, pero cuando la gente hace una denuncia, no pasa nada. Se pasan 8 meses, denuncian a un depredador sexual y ahí sigue. No pasó nada. Miren, en la medida que se usen los canales de denuncia y se le dé vida y se hagan, se le ponga, tengamos canales de denuncia con dientes en donde la gente sepa que si le vamos a dar información va a haber una mordida, eso es lo que va a hacer que la gente denuncie. Entonces, un programa de denuncias en donde no pasa nada es un programa de denuncias en donde no hay denuncias. En tercer lugar, el miedo a que la información no permanezca confidencial. Miren, las personas que van a estar en el comité de ética y que van a tener a su cargo recibir las denuncias, procesarlas, investigarlas y tomar medidas al respecto, es gente que tiene que ser confiable y es gente que no puede salírsele, pero ni una sola palabra de lo que sucede dentro del comité de ética o dentro del sistema, porque si eso sucede se pierde total credibilidad. Sé de una empresa en donde acababan de implementar el sistema de denuncias. A los 2, 3 meses, una de las personas que era parte del comité abrió la boca y se supo por toda la empresa que había pues hecho saber lo que había dentro de una denuncia y quién la había hecho. Y la cosa se fue a por un tubo. A esa empresa le tomó más de un año recuperar la confianza de la organización. Y dentro de las acciones que tuvo que tomar fue despedir a la persona que abrió la boca. Entonces, es bien importante que las personas que tengan a su cargo el comité de ética sean personas sumamente prudentes y que tengan claramente la idea de no poder revelar nada de lo que sucede. Es secreto de confesión. Y miedo al ridículo o ser visto como soplón. Miren, me encanta ver a veces la televisión, los programas, porque siempre el que habla es el malo. Siempre el que denuncia es el malo. Si están en un colegio y el muchacho denuncia quiénes fueron los que hicieron la travesura, ese es el malo. Si están en una oficina y se denuncia quién se llevó las resmas de papel, ese es el malo. Si están en la oficina, vemos la cultura de la rata, del whistleblower, o sea, son personas que se ven mal. Entonces, tenemos que procurar que dentro de la cultura que generemos dentro de nuestra organización, se vean como personas como héroes, siempre y cuando estén diciendo la verdad y estén aportando información válida para una denuncia, esas personas son héroes. Entonces, nuestro wording, la forma en que nos expresamos de ellos, debe ser en función a exaltar la virtud de poder decir y no tener miedo. Al hablar de la línea ética y al hablar de tener reglas claras, es porque la gente tiene que saber qué reportar. Cuando las personas tienen claro qué es lo que deben de reportar, cómo se ve una falta que deben de reportar, cómo se ve una mala conducta, pues reportan. Por eso es importante lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Tener un código de ética claro, tener políticas claras en donde se expresan de forma simple, clara y corta cómo se ven las malas conductas y cómo se debe de hacer el reporte de esto que se vio. Entonces, bueno, es lo que les acabo de comentar.
El sistema debe de generar también seguridad al que hace el reporte o la política. Entonces, también tener mecanismos que aseguren esta tranquilidad y esta seguridad al que hace la denuncia es fundamental, ¿verdad? Deben de comprender todos los usuarios que la línea de reportes está diseñada para darles seguridad y que incluso si necesitan hacer un reporte anónimo, puedan hacerlo. Deben haber varios canales que faciliten ese reporte. Por consiguiente, tener mecanismos eficientes, seguros y confidenciales es fundamental. Y finalmente, pues la administración correcta de los reportes y el debido proceso, que eso genera la transparencia y trazabilidad. Regreso también a lo que les había comentado antes. La segunda causa por la que la gente no denuncia es porque no ve acciones y porque no pasa nada. Entonces, tener reportes bien manejados y que tenga acciones claras va a generar que la gente sienta confianza. En Latinoamérica, el 55% de los reportes entran a través de un tip o de una persona que se acerca y habla. Y el 70% de estos entran a través de las líneas éticas, de las líneas de denuncia que proveen las empresas a sus empleados. Entonces, es una parte bien importante. De hecho, más del 60% de los casos de corrupción se detectan a través de las líneas de denuncia. Entonces, tenerlas, ya vimos que por un lado, los actos de corrupción es lo que más ha crecido y lo que más predomina. Y por el otro lado, tenemos que con mecanismos de denuncia eficientes vamos a localizar más del 60% de ellos. ¡Wow! Es buen negocio. Vale la pena hacerlo y vale la pena tenerlo. ¿Por qué más funcionan los mecanismos de reporte? Fíjense, las empresas que tienen líneas de denuncia contra las que no tienen, el valor promedio de un fraude es de $100,000 cuando tienen línea de denuncia, contra $200,000 sin línea de denuncia. Eso quiere decir que se acorta el tiempo, que la gente tiene más claro que puede ser detectado, etcétera. Bueno, aquí está justamente lo que les decía, el tiempo. Con línea de denuncia se tardan 12 meses, sin línea de denuncia se tardan 18 meses o más. Entonces, tener la línea de denuncia acorta el tiempo. Y en este caso, el tiempo es dinero. Y el entrenamiento también se vuelve vital. Reglas claras, chocolate espeso, pero si nadie lo sabe, tampoco va a funcionar. Entonces, en la medida que nosotros aseguremos que la gente comprende qué debe denunciar, cómo debe denunciar, por qué debe denunciar, qué pruebas mínimas debe de presentar, es importantísimo ese entrenamiento, porque casi duplica la eficacia de la denuncia y el entendimiento de qué denunciar. Entonces, vámonos ahora a cuáles son los métodos de reporte más importantes. Miren, es súper interesante. Yo me recuerdo que en una oportunidad fui a una empresa a presentar los mecanismos de denuncia que nosotros tenemos y me decían, mira, es que nosotros tenemos muy poco reporte. Y le decía, bueno, ¿y qué mecanismos usas? Bueno, nuestro principal mecanismo es el buzón de sugerencias. Fantástico, le digo. En mis adentros dije, ok, ¿con qué razón no hay denuncias? Porque el mecanismo el buzón de sugerencias sirve para cumplir una certificación y decir que hay un mecanismo, pero no sirve en la realidad para captar las denuncias. Pero entonces, bueno, en mis adentros, ok. Entonces le digo, mira, ¿y dónde está el buzón de sugerencias? Entonces me dice, mira, está aquí nomás, ¿quieres ir a verlo? Y bueno, vamos. Estaba a 20 pasos el buzón de sugerencias. Fuimos y cuando veo al techo, le digo, bueno, ahí está la razón por la que nadie está usando este buzón. Estaba justamente la cámara de seguridad apuntando a donde estaba el buzón. No esperemos que la gente se acerque a poner una denuncia o a meter un papelito en ese buzón si se siente observada. Eso no sucede. ¿Cuáles son los tres principales mecanismos a través de los cuales se reciben denuncias? Pues sorprendentemente ahorita ya están bien parejos los tres. Antes el reporte telefónico era el más alto, pero ha venido bajando en los últimos 2 años.
el 33% de las denuncias se ven vía telefónica. El uso del formulario web ha crecido en más de 30% en los últimos 2 años. Eso les puedo comentar también, que ya lo vimos nosotros a lo interno en Éticos Global, con los mecanismos que nosotros manejamos. En los últimos 2 años se ha disparado el uso de los formularios web. Ojo, y no piensen que solo porque hay gente que tiene más plata y que tiene cómo poner una información por internet. Miren, ahorita el uso de los teléfonos celulares ha popularizado tanto el internet que ya cualquiera tiene acceso a meterse a una página web, a llenar un formulario, mandarlo y poner su denuncia. Tan sencillo como eso. De igual forma, el correo electrónico, el uso de correo electrónico se ha vuelto muchísimo más común. Por ejemplo, ahora el uso de tarjetas de regalo. Bueno, no sé cuál es el nivel de migración que tienen ustedes en República Dominicana, pero aquí en Guatemala sí es bien alto. Y mucho de lo que viene a Guatemala son tarjetas de regalo. Entonces la gente tiene que tener un correo electrónico para poder activarlas. Entonces, no importa el nivel socioeconómico, eso ha ido creciendo. Y bueno, y están los otros que como ven, pues es menos del 10%, y que ahí es donde entra el buzón de sugerencias, ahí es donde entra la política de puertas abiertas en la organización, ahí es donde entra pues cualquier otra idea que se les pueda ocurrir de mecanismo de denuncia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los mecanismos de denuncia? Pues aseguramos la comunicación a través de múltiples canales y de generar seguridad y confidencialidad sobre los casos que la gente reporta, anonimato incluso. Permitir que capten temas éticos, que se capten temas éticos y normativos, ¿ok? Aseguremos que nuestros mecanismos de denuncia no solo capten temas de incumplimiento ético, también asegurémonos que la gente pueda reportar, por ejemplo, faltas a procedimientos, temas de otros tipos de regulaciones, por ejemplo, de higiene, salud. Aseguremos que la gente pueda también reportar ese tipo de casos. Accesibilidad, eso es fundamental también. Asegurémonos que la gente pueda hacerlo por teléfono, hacerlo por correo, hacerlo por formulario web, que sea accesible y que sea accesible a cualquier hora del día. Por lo menos que uno de sus canales de denuncia sea 24/7. Por eso es que ha crecido también tanto el uso de los mecanismos en línea, los formularios web, porque son accesibles desde cualquier lugar, desde cualquier hora. La gente puede estar en su cama a las 2 de la mañana poniendo su reporte. Entonces eso es genial. Y bueno, y una recomendación que siempre hacemos es abran sus canales a los proveedores, si es posible. Nosotros hemos visto cada cosa. Me recuerdo de un caso en donde un proveedor mandó a través de la línea de denuncia todos los WhatsApps de un comprador en donde le estaba exigiendo su pago para poder seguir dándole servicios a la empresa. Y le ponía, mira, si para tal día no me tenés mi dinero depositado en mi cuenta, les mandó su cuenta personal, el banco, todo. Nunca más vas a volver a venderle a esta organización. Y me decía, fue tan así el caso que en alguna oportunidad lo comentamos con el del comité de ética. Y me dice, mira, lo que más me molesta es que este tipo ya perdió la vergüenza. Ya hasta da su nombre, ni siquiera pone a alguien más a recibir el dinero. ¿Cuántos años tiene de estarnos desfalcando? Y miren, así es, la gente ya llega un momento en que lo ve normal. Y si no le depositan, pues que lo siento, no hay negocios. Entonces, por eso también es importantísimo saber qué hacer con los reportes, porque no solo es recibirlos, sino qué hacemos con ellos. Aprovechen la tecnología, usen la tecnología a su favor. Asegúrense de tener una herramienta confiable que les permita administrar su programa de cumplimiento y ética. Yo no les voy a decir que la mejor forma de tenerlo es tenerlo in-house, porque nosotros somos proveedores de este tipo de sistemas. Así que yo creo en el outsourcing y me consta que el outsourcing es la mejor forma de poder llevar un programa de cumplimiento. Claro, lo pueden hacer. No hay ninguna norma escrita
que diga que no se puede, pero no va a ser tan eficiente como manejar con un tercero su programa de denuncia. Así que tener claros los procesos de recepción de denuncias, de investigación y de resolución y seguimiento de los casos es fundamental. Y tener un proveedor confiable que los ayude a hacerlo bien es todavía mucho mejor. Y lo más importante, miren, es usar la información que ustedes reciben a su favor. Por ejemplo, tenemos un cliente que utiliza la información que le genera el dashboard para saber en qué áreas o en qué regiones necesita capacitar más uno que otro tema. Por ejemplo, ellos saben perfectamente que en la región X no tienen que entrenar a la gente en temas de acoso sexual, porque prácticamente no tienen casos, pero tienen que entrenar muchísimo a la gente en temas de acoso laboral, porque ahí tienen gente que tiene temperamento más fuerte y que también son más duros para tratar al personal. En fin, usan esa información a su favor. Finalmente, pues lo que les decía, como soy totalmente un creyente del outsourcing, ¿cuáles son las ventajas? Pues en primer lugar, una herramienta tercerizada reduce el temor a reportar fraudes y faltas. Reduce el temor a la represalia y al miedo al ridículo. Reduce los riesgos de encubrimiento. Miren, yo siempre digo, si yo me volviera malo y si quisiera asegurarme de que nunca me vayan a descubrir, a la primera persona que amenazaría sería la persona que recibe internamente las denuncias. Mientras que si se tiene un sistema externo donde no se sabe quién está recibiendo, ahí me quito el problema. Entonces, hasta le damos más seguridad a nuestra gente internamente en la organización. Y finalmente, pues incrementa la percepción de seguridad e imparcialidad, que es por lo que les decía. Para ir terminando y dejar tiempo a las preguntas, en conclusión, bueno, el tone at the top es indispensable para asegurar el éxito de su programa ética. Estábamos en un webinar con Pacto Global México en una oportunidad y me hacían la pregunta, mire, mi jefe definitivamente está a favor de dar sobornos, mi jefe está a favor de maltratar a las personas, mi jefe está a favor, ¿qué hago para mejorar el clima? Solo le respondí, señor, usted no tiene nada que hacer ahí, váyase, busque trabajo, porque si el clima ético que está viviendo no está de acuerdo a sus valores, no tiene nada que hacer. Hasta que ese jefe no cambie su forma de ver las cosas y no cambie la forma de vivir la ética y los valores, no va a cambiar la organización. Entonces, ustedes como líderes de la organización, nosotros como líderes de la organización, somos los responsables de su tono ético. Reglas claras, que ya lo he repetido bastantes veces durante la plática. En la medida que la gente entienda claramente y fácilmente lo que tiene que hacer, lo va a hacer. Créanme, las personas son muy receptivas, somos muy receptivas a vivir bien y hacer las cosas bien, pero tenemos que saber cómo hacerlo y cómo se mira. Y en la medida que lo hagamos nosotros fácil, pues también va a suceder. Comunicación. Asegúrense de comunicar a sus colaboradores lo que necesitan escuchar. ¿Qué necesita escuchar la gente? Que va a estar segura, que no tengan miedo a dar sus reportes, que las cosas se van a manejar así, así, así. Enseñarle a la gente cómo se maneja el comité de ética y cuáles son sus procesos. Créanme, no es secreto de Estado por un lado y va a generar muchísimo más confianza en el sistema y la gente va a abrirse. Canales de reporte fáciles de utilizar y acciones claras al recibir los reportes, lo que les decía. Si la gente cree que no va a pasar nada después de reportar, pues no va a reportar. Entonces, pegado a la comunicación, que nuestros canales de denuncia pues sean sencillos de usar y que la gente comprenda qué va a pasar después de hacer su denuncia. Y finalmente, pues convertir la información en acciones de formación. Aprovechemos toda la información que obtenemos a través de nuestros mecanismos de denuncia y retroalimentemos a la gente en ellos. Entrenémosla a la gente con esa información y asegurémonos que todos pues comprendan nuestro programa de ética corporativa. Y yo hasta ahí llego. Dejo el espacio para preguntas y respuestas.
Vanessa. Wow. Bueno, dice, como bien indica, la falta de confianza limita las denuncias. Que nos sirve realizar la denuncia si de antemano sabemos que no habrá una acción de corrección justa ante la denuncia, como también temor, ya que en ocasiones la acción en contra del denunciante, ¿cómo ayuda el anonimato a las denuncias? Excelente pregunta. Tener un sistema a través del cual la gente tenga acceso a hacer denuncia anónima es clave. Si la gente sabe que tiene la opción de anonimato, se va a sentir muchísimo más tranquila. Entonces, aprovechar herramientas que facilitan el anonimato, pues es fundamental. Es importante la comunicación, ¿verdad? Porque en la medida que también nosotros le digamos a la gente, usted puede reportar de manera anónima, pero asegúrese también de darme pruebas, porque me va a ser mucho más difícil poder localizarla de regreso. La mayor parte de casos anónimos se caen precisamente porque no tienen pruebas. Entonces, en la medida que ustedes entrenen a su gente y le digan 100% permitido y 100% válido denunciar anónimo, pero por favor dame pruebas, por favor dame por dónde irme, dame material de investigación. Tener un sistema también que facilite esa comunicación es vital, porque si ustedes cuentan con una plataforma a través de la cual pueden comunicarse con el denunciante sin necesidad de que éste revele su identidad, pues facilita también la obtención de información. Pero como les decía, va a ser muchísimo más importante formar a la gente a dar pruebas. Vamos a ver si aquí hay otra pregunta. Ok. ¿Cómo controlas que la denuncia se vuelva una vía de protagonismo o de uso para destruir la reputación de algún empleado? Ok, muy buena pregunta, muy válida y siempre sale esta pregunta. Ustedes al manejar, o nosotros al manejar un mecanismo de denuncia, tenemos que asegurarnos de no actuar de manera precipitada. No podemos hacer juicios sin una investigación. Acuérdense, me encanta lo que dice ahí, para destruir la reputación de algún empleado. Estamos jugando con la reputación de la gente, estamos jugando con la vida de la gente, estamos jugando con su buen nombre. Entonces, tomarse a la ligera una denuncia es algo difícil y es algo que no se debe de hacer. Caso largo, corto. En una oportunidad, 5 o 6 personas acusaron de acoso sexual a su supervisor. Cuando se terminó de hacer la investigación, resultó que el supervisor simple y sencillamente era algo rudo. No tenía los mejores dotes de relaciones humanas y era abusivo con su gente. No le tapemos aquí en Guatemala decimos no le tapemos el ojo al macho. El tipo era abusivo con su gente y definitivamente se merecía una buena reprimenda por el tema de cómo los trataba. Eventualmente, tal vez hasta un despido, pero esta gente lo que se puso a hacer es para destruirlo y para lograr su despido inmediato, empezaron a acusarlo de acoso sexual. La empresa se tomó muy en serio la acusación y encontraron ya en la investigación que no era acoso sexual, sino que era un tema de acoso laboral. Las 5 o 6 personas que acusaron salieron despedidas por falsa denuncia a esta persona. Pues sí, se le hizo llamadas de atención muy fuertes. Esto fue hace varios años, así que no sé qué habrá pasado con esta persona al final de cuentas, pero se le dio la oportunidad de seguir, se le dieron cursos de mejora porque también tenía, así como tenía sus cosas malas el señor, pues tenía sus cosas muy buenas. Era un empleado muy honrado, muy capaz, de muy buenas intenciones. Entonces, ese es el tipo de cosas que ustedes pueden obtener a través de un mecanismo de denuncia. Entonces, eso. Aquí hay otra pregunta. ¿Ayuda en algo tener un sistema de recompensa en las denuncias? Aquí hay dos vertientes
al responderle a esta pregunta. Hay algunos que dicen que sí. Mi opinión personal es que no, porque ustedes lo que están motivando ahí, están generando es un interés económico y no un interés de una mejora real en la organización. Es como sobornar a la gente. No, en mi opinión muy personal, no es conveniente. ¿Cuál considera usted que son los agravantes en una región que incrementan una conducta ética inadecuada? Ay, Dios mío. Miren, por ejemplo, les voy a hablar de lo que más conozco, que es mi país, Guatemala. Aquí en Guatemala tenemos la región Oriente, que es gente más recia, que es gente más dada a los gritos, ah, son los machitos del país. Entonces la gente suele ser mucho más fácil para maltratar a los demás. Por el otro lado tenemos el occidente del país, que es gente un poco más tranquila, pero son de las aguas mansas, líbrame Señor. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ustedes pues conozcan a su gente, conozcan sus regiones, conozcan, eh, de- perdón por utilizar otro dicho, pero conozcan de qué pata cojea la gente en cada una de sus regiones. Ustedes mismos saben, por ejemplo, en República Dominicana, ustedes me imagino que ya tienen bien claras las regiones y siempre están los chistes de las características de una región que de otra. Entonces es muy fácil pues también hacer pues esa comparación que les va a permitir saber por dónde ir mejorando sus capacitaciones. Tener un mecanismo como Ethictel, pues es interesante porque Ethictel justamente les genera ya las estadísticas que les dice qué región tiene tal problema y ustedes van a poder pues tomar acciones en dónde está verdaderamente la piedra en el zapato. Eso es lo bueno de tener este tipo de herramientas a la mano. En lo que entra otra pregunta, ¿no? Si les contara yo las cosas que nosotros vemos, hay cosas que da risa y que uno dice, no, Dios mío, ¿qué pasó? Hay otras que son de ponerse a llorar. Entonces, tener canales de denuncia de verdad, miren, ayuda tanto a las organizaciones y tener programas de ética claros es tan fundamental que hasta que se tiene no se comprende lo que les digo. Aquí hay otra pregunta. Denuncié una situación y mi jefe directo no hizo nada como motivar a que la situación se escale al próximo nivel de jerarquía, ya que es muy común que solo se quede en el primer nivel. Exacto. Eso es lo que para sucediendo normalmente. Por eso les decía que la política de puertas abiertas pues no funciona. Cuando alguien se me acerca y me dice, no, es que nosotros somos de política de puertas abiertas y lo dicen con aquel orgullo, yo me guardo la expresión y trato de mantener cara de póker porque no funciona bien. Es justamente lo que menciona aquí la persona que hizo el comentario. El buen manejo de un programa de denuncias se fundamenta en tener un comité de ética que recibe estas denuncias y que tiene un proceso claro de qué hacer y cómo actuar en cada uno de los casos. Por ejemplo, aquí la situación que están manifestando, contando con una línea de denuncias confidencial, porque esta persona, por lo que veo, no estaba esperando mantener la denuncia en secreto su identidad, porque se acercó a su jefe y la manifestó cara a cara. El simple hecho de tener un sistema de denuncias confidencial y que llegue a las personas correctas hubiera solucionado el problema. Básicamente en eso radica la confianza de los programas, en que hay personas responsables. A mí me encanta esta palabrita gringa porque no he encontrado no he encontrado la traducción perfecta al español, que es accountability. Hay gente que es accountable de lo que sucede dentro de la plataforma de denuncias y que su responsabilidad va a ser asegurarse de que la denuncia se tome en cuenta y que la persona que fue denunciada, pues si resulta que la acusación pues está fundamentada y es real, pues tenga una consecuencia que puede ir desde llamadas de atención hasta la desvinculación.
incluso dependiendo de la falta que sea, puede irse y tener consecuencias legales. Ok, ¿cómo inducir programas de actividades relativas a los temas éticos que involucren al personal y mover conductas? Excelente pregunta. Y esta es de la parte linda de tener el programa de ética corporativa. Por ejemplo, si ustedes ya tienen su programa de ética, ¿cómo se aseguran de promoverlo dentro de su gente? Y no hay mejor manera que sean personas mismas de la organización la que los hagan. Uno como consultor feliz que lo lleven porque por cada hora pues uno hace una factura, pero la forma más efectiva es que la misma gente de ustedes sea la responsable de promover el programa de ética dentro de su gente. Ahí es donde entran los famosos programas de embajadores éticos o ahí sí que depende, ustedes pueden ser creativos y ponerle el nombre que más les guste a estas personas, los reyes de la ética dentro de la empresa, los embajadores éticos, los delegados éticos, qué sé yo. Crear un programa de ética corporativa basada en su promoción interna es efectivísimo. Nosotros hemos ayudado a muchas empresas precisamente a eso, a generar ese programa de embajadores o ese programa de líderes éticos, que son los que después se encargan de promover la cultura ética dentro de la organización. Excelente pregunta y es de las cosas más lindas que pueden hacer ustedes como organización. Ok, dice, tenemos estadísticas oficiales sobre la experiencia in-house y outsource en mecanismos de denuncia. Hay varias organizaciones que hacen sus estudios referentes al tema de qué es mejor, si outsourcing o si es in-house. Todos estos estudios, ustedes pueden hacer un Google Research. Ahorita no tengo exactamente qué organizaciones, pero solo pueden poner what's better, outsourcing o in-house methods for intake, como es grievance intake. Ahí les van a aparecer un montón de fuentes y todas coinciden en que es mejor outsourcing. En nuestra experiencia personal, en nuestra experiencia empresarial, el caso siempre ha sido ese. Empresas que tenían, por ejemplo, empresas de 7, 8 mil empleados que tenían 20 denuncias al año. Ahorita estamos hablando de cientos de denuncias al año. Entonces, tener un programa outsourcing simplifica y genera más confianza. Nosotros tenemos clientes, por ejemplo, que me han llevado a dar las capacitaciones a áreas específicas de sus empresas, pero siempre me han pedido, es increíble, pero siempre me dicen, mira, por favor, venite con una camisa que diga el nombre de tu empresa, para que la gente vea que sos una empresa externa. O por favor, si no tenés la camisa, por lo menos empezá la charla diciendo quiénes son ustedes, que son una empresa externa. Miren, genera muchísima confianza. Entonces, sí hay material. ¿Qué hacer cuando la denuncia no prospera porque el denunciante goza de aprecio de quien toma la decisión de activar la acción? Ok, excelente pregunta y eso es también algo que sucede. Siempre platico con la gente cuando va a poner en marcha un programa de ética corporativa y por lo común, cuando han estado los gerentes generales o incluso los dueños de la empresa, y siempre hago la misma pregunta, ¿van a estar dispuestos a despedir a su mejor amigo dentro de la empresa si lo denuncian por acoso sexual? Porque si no van a estar dispuestos a hacer eso, mejor ni se metan. Sí es importante ese compromiso. Sí es importante ese compromiso y es bien importante que desde la alta gerencia quede claro que cualquier denuncia que vaya para quien vaya va a ser investigada y que si resulta cierta la denuncia, se van a tomar acciones indistintamente de quién haya sido el denunciado. Eso genera muchísima credibilidad. Por ejemplo, el caso que les ponía de esta persona que pues reveló información de una investigación y que les costó la credibilidad del sistema por un buen tiempo a esta empresa, era una persona de confianza de la alta gerencia
y les costó un montón despedirlo. O sea, no crean que es una decisión sencilla, pero tener ese compromiso es fundamental y paga. Veamos, ¿cuál sería su recomendación para una empresa pequeña que no cuenta con medios económicos adecuados para incurrir en herramientas outsourcing, pero necesita realmente mitigar el riesgo de fraude u otras conductas que pongan en riesgo la entidad? ¿Puede delegar la responsabilidad en el departamento de auditoría interna de la entidad? Les diría que sí, pero van a tener limitantes. Yo les recomendaría a quien hizo esta pregunta que se acerque a BDO y que platiquemos, porque créanme que este tipo de soluciones pueden sonar costosas, pero realmente no lo son. Son bastante accesibles hasta para pequeñas empresas. Entonces, no piensen que por ser pequeños no pueden tener un mecanismo como este. Y no piensen que no puede ser usado por ustedes o que no está al alcance de ustedes. Hay cómo, platíquense con la gente de BDO y con mucho gusto en una de esas hasta tenemos una llamada. ¿Existen estadísticas actuales sobre la orientación de los colaboradores a reportar a un tercero en lugar de hacer el reporte para que lleguen a algún estamento del Comité de Ética Institucional? Hijos, aquí no entiendo bien la pregunta. ¿Existen estadísticas actuales sobre la orientación de los colaboradores a reportar a un tercero en lugar de hacer el reporte para que llegue algún del Comité de Ética Institucional? Uy, si la persona que hizo la pregunta, por favor, pudiera refrasearla, se lo apreciaría porque no entendí. ¿Cómo se debe proceder con la persona que hace una denuncia falsa? Si tienen información de quién es, despídanla y pónganlo de precedente y que la gente se entere de alguna manera que la despidieron por hacer denuncia falsa. Una persona que hace una denuncia falsa no es una persona que ustedes quieren tener dentro de la organización. No importa si hay alguna justificación, entre comillas, para haberlo hecho, no es válido. ¿Cómo podría un organismo de control promover el tone at the top en su organización? Ok, me imagino que aquí por un organismo de control están hablando de la auditoría interna o auditoría o algún área de riesgos. Excelente pregunta. Las áreas de control son las primeras que pueden promover esto porque son las primeras que saben cuáles son los comportamientos que pueden estar más afectando o saben cuáles son los riesgos que más pueden afectar a la organización. Entonces, el hecho de que venga de un área de control la promoción de pues, mecanismos o de capacitaciones que promuevan el tone at the top o de acciones que promuevan el tone at the top correcto en la organización va a ser bienvenido. ¿Cómo impacta la organización cuando se toma la denuncia y no se da curso adecuado? Aún el infractor consciente de sus faltas. Miren, pierde credibilidad. Ahí es lo que hablábamos al principio también. ¿Por qué la gente no denuncia? Porque no pasa nada. Entonces, si ustedes tienen un mecanismo de denuncia, pero no toman acciones sobre las denuncias, acuérdense que la comunicación informal es terrible y la comunicación informal funciona 1000 veces mejor que cualquier mecanismo de comunicación que nosotros implementemos en la compañía. Así que si no hacemos nada con la información, se va a empezar a correr la cosa de, yo una vez sí dije algo, o yo supe que alguien dijo algo y nunca hicieron nada. Sí, impacta mucho el sistema de denuncias cuando no se toman acciones. Entonces es bien importante tener el mecanismo, pero usarlo. Y al usarlo no digo que la gente ponga las denuncias, sino digo que usen la información y la tomen a favor de la empresa. ¿Es ético probar a los empleados para saber si son honestos? Esa es pregunta para un análisis filosófico. No creo que sea lo más conveniente que ustedes traten de ponerles cascaritas a personas para probar su honestidad. Porque en arca abierta hasta el justo peca.
puede ser que ustedes tengan a un buen elemento y que por ponerle una cáscara lo agarren en un mal día, en un momento, qué sé yo, no creo que sea lo más conveniente poner ese tipo de trampitas. Ok, está la última pregunta. Culminamos con esta pregunta. Las faltantes indicarse. Ok, perfecto. No, ya me están avisando que ya con esta última pregunta terminamos, así que les agradezco muchísimo su asistencia. Me gocé las preguntas. En un par de ellas me pusieron a pensar bastante. Así que qué audiencia tan buena la que tuvimos hoy con muy buen nivel de atención. Se los agradezco. E insisto, cualquier pregunta adicional o si les gustaría pues que tuviéramos una llamada, pues comuníquese con las personas de BDO que los invitaron y va a ser un placer para mí pues tener una llamada ya con ustedes y con los que deseen hacerlo. Así que muchísimas gracias, que pasen muy feliz día y yo hasta aquí llego porque no sé si ahorita se cierra la sesión. Un abrazo a todos y permanezcan sanos y salvos en sus casas para mientras.